Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el desarrollo del contenido teórico que habíamos comenzado ya referente al tema de las leyes de movimiento y las leyes de Newton. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar un poco con ciertos tipos de fuerzas que las vamos a estar analizando constantemente en el transcurso de estos días. Y pues va a ser sumamente importante que comprendamos sus aplicaciones en ciertos casos de movimientos de objetos, ¿verdad? Entonces, aparte de hablar de estas fuerzas, pues vamos a también mencionar un poco el tema de los diagramas de cuerpo libre y cómo aplicarlos a escenarios, bueno, a diferentes tipos de escenarios en los cuales pues vamos a estar analizando, principalmente escenarios donde objetos se mueven en planos horizontales, planos verticales y así también planos inclinados. Entonces, va a ser bien importante que sepamos utilizar estos diagramas, ya que pues haciendo una correcta utilización de estos diagramas, pues vamos a garantizar de una manera u otra los, eh, que las fuerzas que vamos a estudiar sean las correctas y que sean en el plano correcto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar siempre con las presentaciones y pues nos habíamos quedado el día de ayer hablando de la tercera ley, ¿verdad? La tercera ley de Newton. Y entonces, pues bueno, vean que aquí nos habla de un escenario, ¿verdad? En la cual pues obviamente hay interacciones, ¿verdad? Y pues principalmente vean que aquí se habla del tema causa y acción y pues obviamente si es una persona, ¿verdad? Que realiza la acción, pues am, si se puede decir así, sería como un efecto de contacto, o un escenario de contacto y pues Am, si fuera en el caso un imán, pues entonces ya sería un escenario en el cual pues ya no involucraría el tema del contacto físico, sino que la interacción a través de un campo vectorial, ¿verdad? En este caso un campo eléctrico, pero eso no lo vamos a mencionar en este curso, ya que pues esto lo van a analizar con una manera más profunda en física 200. Entonces, bueno, si hablamos de este tema de las fuerzas de contacto, vean que los contactos pueden ser de diferentes formas. Vean que pueden ser a partir de la aplicación de un empujón, ¿verdad? Y en el cual pues vean que este empujón eh, va a generar obviamente una velocidad inicial y pues al mismo tiempo, gracias a este empujón, el objeto va a comenzar su movimiento también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, debemos de tener bien claro, jóvenes, de que las fuerzas pueden estar aplicadas en un instante de tiempo, en la cual obviamente el producto de esa aplicación, de esa fuerza va a ser esta velocidad. Y también la fuerza puede estar presente en todo el movimiento. O sea, el empujón puede estar presente en todo el movimiento. Entonces, cuando eso ocurre, y ahí es donde tenemos que entender un poco cómo funciona esto, cuando el empujón, si se puede decir así, es instantáneo, se le brinda esta velocidad inicial, pero si la superficie, jóvenes, si la superficie es lisa, entonces este empujón que le brinda inicialmente la fuerza y que genera esta velocidad inicial se va a mantener constante. Y entonces aquí es donde viene el escenario en el cual objetos que quizás están sometidos a algún escenario de fuerzas am, permiten que ésta pueda moverse con velocidad constante. Ya si en este caso el empujón se da siempre en el escenario instantáneo, así solo para poner en movimiento el objeto, pero si esta superficie es rugosa, entonces aquí, jóvenes, la velocidad no va a ser constante, sino que lo que va a ocurrir es de que el objeto va a comenzar a moverse con velocidad inicial, pero va a ir disminuyendo su velocidad hasta que llegue un punto en el cual su velocidad final sea cero. Entonces, la superficie rugosa obviamente va a generar esta fuerza que la vamos a analizar el día de hoy, que es la fuerza de fricción. Y estas fuerzas de fricción, por definición,
van siempre en contra del movimiento. Entonces, por esa razón es de que objetos que se someten a un movimiento sobre una superficie rugosa están destinados, si se puede decir así, a detenerse. Entonces, en ese sentido, tienen que tener bien claro cómo funciona el tema de las fuerzas, ¿verdad? Y como les digo, las fuerzas pueden estar presentes en todo el movimiento o solamente para el empujón, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, ustedes dirán, ¿qué pasaría si la superficie fuera rugosa y la fuerza ya no fuera instantánea, sino que fuera permanente, ¿verdad? Si estuviera presente en todo el movimiento. Bueno, entonces, si fuera así, entonces tendríamos que hacer un análisis de ver si este empujón, ¿verdad? Si este empujón que se está dando a la derecha es más fuerte o más pequeño que la fuerza de fricción que se pueda generar a la izquierda. Entonces, obviamente, si el objeto se mueve a la derecha, jóvenes, es porque definitivamente em, la fuerza del empujón es más grande que la fuerza de fricción y entonces el objeto no va a frenar, todo lo contrario, va a acelerar, ya que pues recuerden que cuando hay dos o más fuerzas, lo que nosotros tenemos que analizar es la fuerza neta. Y la fuerza neta, recuerden que es la sumatoria de fuerzas. Entonces, si en este caso la fuerza del empujón es más grande que la fuerza de fricción, entonces al momento de restar fuerza del empujón menos la fuerza de fricción, esto siempre va a ser mayor que cero. Y si esto es mayor que cero, entonces la masa de este objeto, por la aceleración que pueda generar, también va a ser mayor que cero. O sea que el objeto solo le va a quedar acelerar, a pesar de que hay una fuerza de fricción y a pesar que hay una superficie rugosa. Entonces aquí la velocidad, lejos de ser cero, la velocidad final quizás vaya a ser mayor que la velocidad inicial con que partió en su momento, porque la aceleración es mayor que cero, o sea, es positiva. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Se entiende cómo las fuerzas de contacto, a medida que sean instantáneas o permanentes, pueden cambiar drásticamente el análisis del movimiento del objeto? ¿Puedo volver a repetir rápido si fuera permanente? Ok, si fuera permanente, de que está presente en todo el movimiento. O sea que cuando llega acá a esta marca final, la fuerza del empujón aquí está. No ha desaparecido en ningún momento. O sea que en todo el movimiento la fuerza del empujón está. Cuando yo les hablaba de instantáneo, es de que la fuerza del empujón solo se da en el momento que la caja comienza a moverse. Y de ahí la caja se deja sola, sin la presencia de la fuerza del empujón. A eso me refiero con permanente e instantáneo. ¿Sí? Listo, gracias. Bien, esto es un escenario, ¿no? De esta fuerza del empujón, véanlo también como la fuerza externa también, ¿verdad? Puede funcionar de la misma manera como la fuerza externa. O sea, una fuerza que se le aplica al objeto y pues altera el estado de movimiento del objeto que estamos moviendo. También puede existir una fuerza de tensión y vea que esta fuerza de tensión nos dice que es producida por la acción de una cuerda, cadena o cable sobre el objeto. Esto es muy típico, jóvenes, es muy típico que nosotros tengamos objetos amarrados a cuerdas o a cadenas, ¿verdad? Y en ese sentido, tenemos que tener bien claro que en elementos como ser cuerdas o cadenas, la única manera de que en estos elementos se pueda transmitir una fuerza es a partir de un escenario en tensión, ¿verdad? Obviamente ustedes una cuerda no la pueden comprimir porque lo que van a hacer es, van a agarrar aquella cuerda y lo que van a hacer es una bola con sus manos, ¿verdad? O sea, no se puede comprimir un elemento, si se puede decir así, con tan bajo coeficiente de compresión, ¿verdad? Como lo puede tener las cuerdas o las cadenas, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que usar el sentido común y tener claro que para que en un elemento como una cuerda o una cadena se pueda transmitir una fuerza, únicamente puede suceder bajo un escenario en tensión. Entonces, si nosotros venimos y tomamos esa cuerda, miren que esta sea una cuerda, entonces yo vengo y esta cuerda yo le aplico una tensión T. Entonces vean que si yo vengo y aplico en la cuerda esta tensión T,
yo tengo que aplicar, en este caso, la tercera ley de Newton, en la cual nos dice que para una acción, en este caso la tensión T sería la acción, surge una reacción, o con eso, de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, en este caso, jóvenes, imagínense la caja, ¿verdad? Con la cuerda ahí floja, ¿verdad? Pero ustedes vienen, agarran la cuerda, ¿verdad? Y empiezan a estirarla, ¿verdad? De tal manera que ahora la cuerda no está floja, sino que está tensa y ustedes la están empujando, ¿verdad? Entonces, obviamente ustedes están generando una tensión en ese sentido, pero en la cuerda va a generar reacciones tal cual estoy mostrando aquí, ¿verdad? Una reacción en la tensión de esta manera. Entonces, deben de tener mucho cuidado con la aplicación de estas reacciones de las fuerzas sobre las cuerdas, ya que pues las reacciones de las cuerdas son las que al final de cuentas llegan al objeto en cuestión. Ojo con eso. Las reacciones en las cuerdas o en las cadenas son las que llegan al cuerpo en movimiento en cuestión, ¿verdad? Así que pues ahí vean el videito después, pues si no les quedó claro eso, ¿verdad? Pero tienen que tener bien claro eso, ¿verdad? De que es necesario de que ustedes coloquen las reacciones de las cuerdas o de las cadenas en el análisis de fuerzas para que estas, ya que estas, perdón, son las que llegan al cuerpo y estas son las que permiten que el objeto se mueva. ¿Sí? Bien, ahora si nos vamos al tema de las reacciones, siempre hablando del tema de la tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción, vean que surge otra fuerza que es conocida como la fuerza normal y nos dice que la fuerza normal es una fuerza debida a la interacción de una superficie sobre un objeto. Y esta dice siempre va a ser perpendicular a la superficie. Esto nunca lo olviden, jóvenes. Fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. No lo olviden. O sea que si la superficie acá es horizontal, entonces su fuerza normal tiene que ir vertical, porque aquí tiene que formar un 90 grados con la superficie. Si la superficie es inclinada y viene la caja aquí, entonces la superficie es esta es su superficie, entonces esto tiene que ir perpendicular a esa superficie, o sea, 90 grados aquí. Si la superficie es vertical, entonces si esta es vertical, entonces el objeto se mueve en este sentido y la fuerza normal tendría que ir aquí en este sentido, 90 grados de acuerdo a la superficie. Si la superficie fuera en este sentido y la caja estuviera por acá, bueno, la superficie es esta, entonces la fuerza normal iría para acá. ¿Se entiende cómo van a dibujar siempre la fuerza normal, joven? Siempre es perpendicular a la superficie. Siempre. Por eso los tengo señaladitos aquí. ¿Ah? Siendo perpendicular a la superficie. Entonces ustedes no tienen que guiarse por si quién es la horizontal o si que aquí abajo viene la horizontal. El ingeniero, usted dijo la horizontal, entonces la normal tiene que venir para acá. Malo. Si me pone la normal así, la va a poner mala. Porque la normal es perpendicular a la superficie. Si la superficie es el plano inclinado, entonces esa es su superficie. Y en base a eso tienen que trazar su vector perpendicular a esa superficie. Entonces, mucho ojo con eso. Y bueno, obviamente, jóvenes, la pregunta del millón es, si es una fuerza de reacción, la fuerza normal, ¿a qué está reaccionando, verdad? Entonces, no sé si aquí más adelante, bueno, si aquí más adelante lo menciona, y pues la fuerza normal reacciona a la fuerza gravitacional, o en este caso, conocido comúnmente como el peso, ¿verdad? Y pues bueno, el peso nos dice acá que es la fuerza debido a la interacción entre dos más cuerpos con masa, ¿verdad? En este caso, obviamente la interacción es la masa del cuerpo con la masa de la Tierra, ¿verdad? En este caso, pues obviamente no nos vamos a complicar analizando la ecuación formal que hay de la fuerza gravitacional y pues simplemente vamos a tomar la segunda ley, que sabemos que es la fuerza igual a masa por aceleración, y pues en la aceleración vamos a aplicar el efecto gravitatorio, ¿verdad? Y pues obviamente, como el efecto gravitatorio es
un vector aceleración que va hacia abajo, siempre va hacia abajo, como les he aclarado en la clase. Entonces, aplicando la definición que les mencionaba ayer de que la dirección de la aceleración define la dirección de la fuerza, entonces, obviamente, si la aceleración es la gravedad misma, entonces, y la gravedad va hacia abajo, entonces, por ende, la fuerza debida al peso, o sea, W, también tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí les hablaba de F sub G, pero yo normalmente voy a usar W. W viene relacionado del inglés peso, ¿verdad? Weight. Entonces, esto para mí va a ser siempre W igual a menos masa por gravedad a lo largo de Y unitario. Si nos tocara representar el vector peso, siempre es menos masa por gravedad a lo largo de Y unitario. O sea que aquí, jóvenes, mucho ojo con esto. A pesar de que la fuerza normal, quedamos claro que es una fuerza que va a reaccionar de acuerdo a la superficie, el peso viola este hecho. O sea que si nos vamos al escenario que dibujamos allá de una caja sobre la superficie horizontal, el peso siempre va a ir hacia abajo. Si hablamos de un objeto que está en un plano inclinado, no le importa el plano inclinado y el peso siempre lo van a dibujar hacia abajo. Si el objeto está sobre una superficie, una pared vertical, el W siempre va hacia abajo. Si el objeto está en una montaña rusa, está aquí debajo de la montaña rusa, W también va hacia abajo. O sea que W, jóvenes, nunca lo van a dibujar en un vector que sea diferente a un vector vertical. Siempre tiene que ir un vector vertical en el vector peso, independientemente del plano en el cual el objeto se está moviendo. Entonces, vean que aquí, y eso es un detalle bien importante porque yo sé que algunos de ustedes vienen con ciertas manías de colegio, en la cual pues se decía, ¿verdad? Que la fuerza normal siempre iba a ser igual al peso. Y esto pues no necesariamente va a ser así, ¿verdad? O sea, no sé, yo sé que algunos de ustedes vienen de manías del colegio de que W siempre es igual que N, perdón, la fuerza normal es igual al peso, y esto es un error. Esto es una manía eh, o una enseñanza que no está bien, ¿verdad? O sea, no es que está mala, pero sí está un poco limitada, ¿verdad? No se evalúa el universo, ¿verdad? De posibilidades. Ya que, pues, obviamente, si yo tengo una caja y esto obviamente tiene un vector W que va hacia abajo, entonces esta se vuelve la acción y la reacción, pues, viene para acá, ¿verdad? La fuerza normal, ¿sí? Y en ese sentido, pues, si nos tocara evaluar ese escenario, pues, el objeto, obviamente vean que en el eje de la Y no se está moviendo. Entonces yo sin ningún problema puedo decir fuerzas en Y igual a 0 y decir normal menos el peso igual a 0. Entonces la normal es igual al peso. Para este escenario sencillo, estamos de acuerdo. La normal es igual al peso. Pero ¿qué pasaría si yo viniera y agregara esta cuerda con esta tensión T de una persona que esté jalándola, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, si fuera así, vean, yo tendría que descomponer esta tensión T en una TX, TY, y entonces vean que ahora esta TY tendría que incluirse en el análisis de las fuerzas en Y, o sea, yo tendría que decir N más TY menos el peso igual a 0. Entonces, N sería W menos TY. Entonces, vean que aquí ya cambia la expresión de la normal, ¿verdad? Y tendríamos que incluir ese vector adicional que se está dando en el eje vertical. Y ahí pues vean que ya la N no es directamente igual al peso, sino que depende de esa componente de la tensión, ¿verdad? De igual manera, si yo vengo y yo tengo mi objeto sobre mi plano inclinado, entonces yo voy a tener mi normal que va reaccionando perpendicular a la superficie y yo voy a tener a mi peso que va a ir siempre hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí, jóvenes, viene algo que, ¿qué les puedo decir? Bastante útil para ustedes, en el sentido de que cuando nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de este caso que es el plano inclinado, obviamente la caja cuando se mueve,
tiene movimiento en el eje de las X y también tiene movimiento en el eje de la Y. Entonces, obviamente, por el hecho que tiene estos dos movimientos, yo podría sin ningún problema decir de que obviamente hay dos aceleraciones, aceleración en X, aceleración en Y. ¿Sí? Entonces, a la hora de aplicar las ecuaciones, jóvenes, yo tendría esto, ¿no? Tendría que analizar las dos fuerzas, tanto en X como en Y. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tuviera dos incógnitas? Imagínense que yo tuviera la incógnita de la aceleración y tuviera la incógnita de, qué sé yo, de la masa del objeto, ¿no? No sé la masa y no sé la aceleración. Es muy típico que en problemas de, de este tipo de fuerzas nos pidan o nos soliciten dos incógnitas. Y entonces la pregunta es, ok, si me piden la aceleración, que eso normalmente es una incógnita en ejercicios de fuerzas, si me piden la aceleración, ¿cómo voy a poder responder si aquí, como pueden ver, tengo una ecuación, tengo dos ecuaciones? Entonces yo en teoría solo tengo dos ecuaciones para responder dos incógnitas. Pero la situación es de que cuando yo evalúo estos dos movimientos, tanto en X como en Y, yo tendría una incógnita, dos incógnitas y la masa sería mi tercera incógnita. Entonces vean que tendría tres incógnitas para dos ecuaciones. Y eso, jóvenes, matemáticamente es imposible resolver. No se puede resolver un sistema con dos ecuaciones para tres incógnitas. Porque como les han aclarado ustedes en matemática y en otros cursos, el número de incógnitas tiene que ir relacionado directamente con el número de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si son dos ecuaciones, solo puedo tener dos incógnitas. Entonces, la pregunta es, si en este caso fuera la aceleración, ¿cómo puedo erradicar al menos una de estas aceleraciones? Entonces, aquí es donde viene, jóvenes, un escenario que no se los van a explicar en ningún libro. Se los digo porque yo he leído muchos libros y no en ninguno les va a explicar esto que les voy a comentar. Pero esto se soluciona con un simple cambio de referencia. Ya que pues obviamente si ustedes están como observadores desde afuera viendo el movimiento del plano inclinado, ustedes están percibiendo una aceleración en X que va para la izquierda y una aceleración en Y que va para abajo. Eso es lo que ustedes percibirían como observador afuera del plano inclinado. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si ustedes vinieran y dijeran, no, yo voy a cambiar mi marco de referencia, yo me voy a poner en esta parte de aquí? Ustedes se montan en ese plano inclinado, se suben ahí, y entonces si ustedes se suben en ese plano inclinado, entonces ustedes lo que van a tener es una aceleración en X y en la aceleración en Y va a ser cero, porque lo que ustedes estarían viendo prácticamente sería un movimiento horizontal, de acuerdo a este marco de referencia que ustedes han colocado en esta parte. Entonces, con estos jóvenes, con esto que ustedes hacen, con esto de que hacen de que la aceleración en Y la hagan cero, sus ecuaciones se vuelven resolvibles, porque entonces ustedes plantearían ahora fuerzas en X, siempre masa por aceleración en X, pero ahora dirían fuerzas en Y igual a cero, porque no hay aceleración en Y. Entonces, vean, solo tendrían la incógnita de la aceleración, la incógnita de la masa, o sea, uno, dos incógnitas, uno, dos ecuaciones. Y ahí su ecuación se vuelve resolvible. ¿Se entiende eso, jóvenes? Lo que no entendí es por qué si miramos la caja o no sé, lo que está ahí en el plano inclinado, desde otro punto, porque es ahí es igual a cero. Si siempre hay aceleración por la gravedad. Bueno, aquí es donde ya viene un punto de la perspectiva. Yo le voy a preguntar a usted. Vaya, le voy a poner el caso del tren. Va el tren ahí, ¿verdad? Una serie de trenes, perdón, serie de vagones. Y usted está ahí sentadito con su novia, ¿verdad? Ahí tomándose
unos fresquitos, no voy a decir que se está tomando, pero está tomando unos fresquitos, ¿verdad? Y está viendo los trenes ahí. Imagínense que están así en Houston, ¿verdad? Algo así. Un atardecer ahí, Top Gun, algo ahí medio romanticón, ¿verdad? Y usted está viendo ahí los trenes, ¿verdad? Y usted, si está ahí como observador, en base a este punto, usted está viendo a los trenes en movimiento, ¿no? Usted está viendo que los vagones se mueven. Pero ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Qué pasaría si usted cambia este marco de referencia y usted ya no está aquí, sino que usted se mete en el vagón con su muchacha ahí y este vagón venimos y hacemos de que sea totalmente cerrado? Un cuartito oscuro, pongámosle ahí. Un cuartito oscuro ahí, ¿verdad? Y usted no ve nada. Y el tren, pues es un tren bala que no se siente las vibraciones ni nada. Y usted no siente nada. Ahí no. Lo único que siente es ahí al acompañante que lleva. Entonces yo le pregunto a usted, si usted fuera dentro de ese vagón, ¿usted percibiría el movimiento? No, no lo percibiría. No lo percibiría, ¿verdad? Entonces, vea cómo un cambio en el marco de referencia genera de que un objeto se mueva y que un objeto no se mueva, ¿verdad? Por el simple hecho de que asumimos de que algo se mueve horizontal, y bien, lo vamos a poner entre paréntesis horizontal, y si sabemos que la Tierra es redonda, el tren viene por aquí, ¿verdad? Pero como nuestro marco de referencia que tomamos es relativamente pequeño en base a la redondez de la Tierra, que es enorme, entonces nosotros asumimos que esto es horizontal, pero realmente esto es un arco. Nosotros nos movemos en arco, ¿sí? Pero nosotros asumimos un movimiento horizontal. Entonces, vamos al hecho de que usted lo que está haciendo aquí es pasar de un marco de referencia 1 a un marco de referencia 2, en el cual, en el marco de referencia 2, lo único que elimina es un escenario de la aceleración en Y, porque usted, de acuerdo a este marco, el objeto solo se mueve en el eje horizontal. O sea, usted, en ese marco de referencia, usted está viendo algo así. Un objeto que solamente se mueve en X. Se olvida del escenario inclinado y solo analiza lo que está pasando en X. ¿Se entiende? Sí, es como que yo estuviera inclinado también o algo así. Exacto, exacto. Es como que, vaya, no sé si a usted le ha tocado meterse a centros turísticos donde hay casas inclinadas. Las casas inclinadas marean horrible. ¿Pero por qué marean? Porque las casas inclinadas les ponen ventanas, ¿verdad? Pero si le tapáramos con las ventanas y estuviéramos en un ambiente cerrado y pues obviamente hubiera un efecto ahí, ¿verdad? Que no permitiéramos ver lo que está ocurriendo afuera, nosotros no percibiríamos que estamos inclinados, exceptuando obviamente por el efecto que obviamente aquí el peso viene hacia abajo y entonces ve aquí se generan unas componentes, ¿verdad? W, aquí viene WY, viene WX, entonces este efecto WX es lo que tiende a marear un poco, ¿verdad? Esa componente en X como que nos está empujando para un lado, ¿verdad? Pero si usted no mira para afuera, usted sentiría ese efecto, pero no sentiría que está inclinado, ¿verdad? Listo, Entonces, gracias. esa es la clave de estos ejercicios de plano inclinado, jóvenes. Y vean que he invertido mucho tiempo en explicarlo porque realmente eh, sí van a hacer muchos ejercicios, ¿verdad? Referente al tema de plano inclinado. Y pues en el examen muy probablemente venga uno. Y deben de saber cómo analizarlo, ¿verdad? O sea, esto va a ser clave para que ustedes puedan resolver un ejercicio de plano inclinado a hacer este cambio de referencia, porque si no, no lo van a poder resolver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y ustedes dirán, pero ingeniero, y entonces no puedo medir yo la aceleración en Y. Sí se puede medir, pero eso vamos a esperar a ver un poco más de contenido. Ya en el segundo parcial vamos a ver otros análisis que se pueden hacer, principalmente con el tema de energía, ¿verdad? Energía mecánica, y ahí pues vamos a analizar otras aristas que se pueden hacer con estos casos, ¿verdad? Ok, pero volviendo al tema, entonces vean que aquí, así como les he dibujado las componentes del peso para la persona que está aquí, pues también se le puede generar las componentes del peso a la caja, ¿verdad? Entonces vean que aquí tendríamos WX
WY, y pues aquí tendríamos N, ¿verdad? Entonces vean que si yo me fuera a este escenario, obviamente con un marco de referencia aquí, ¿verdad? Entonces yo diría fuerzas en Y igual a 0, ¿verdad? Porque el objeto, de acuerdo a ese marco de referencia, no se está moviendo en Y. Mi movimiento es esto nada más. Entonces fuerzas en Y es igual a 0. Entonces yo diría N menos WY igual a 0. Entonces, vean que aquí la fuerza normal sería la componente en Y, ¿verdad? Y entonces, vean que aquí hay otra expresión para N. Vean que aquí estaba, al inicio teníamos N igual al peso, ¿verdad? Era el primer caso. Ahora teníamos el segundo caso donde N dependía de esa componente de la tensión. Vean que ahora tenemos que N es WY. O sea que aquí, jóvenes, yo no les voy a dar una receta. Ni les voy a decir como en el colegio, ¿no? N vale W y ustedes van a venir y bien bonito, ¿no? Y solo sabiendo el peso van a evaluar W. Ustedes la fuerza normal la van a tener que calcular. Y la van a calcular a partir del diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre, jóvenes, es que ustedes tienen el objeto, tienen las fuerzas, tienen el W, tienen N, ¿verdad? Y entonces ustedes vienen y hacen un diagrama en base al movimiento del objeto. O sea, en este caso, vean, voy a hacer una línea punteada. Y entonces aquí tendrían el eje X, aquí tendrían el eje Y. Y entonces aquí vienen los cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y entonces a dibujar los vectores, ¿verdad? Solamente dibujamos los vectores. Entonces aquí vendría N. W, vean cómo vendría. Vendría para acá. Y pues bueno, y si hubieran más fuerzas, imagínense que aquí hubiera también una fuerza de fricción, si el objeto se está moviendo para acá, imagínense que hubiera una fuerza de fricción que viniera en contra, ¿verdad? De ese movimiento. Entonces, pues por acá tendrían que dibujar esa fuerza de fricción por aquí. Y si hubiera otra fuerza adicional, imagínense que aquí fuera una persona también empujando la caja con una fuerza F acá, entonces ustedes tendrían que colocar esa fuerza F. Entonces vean que este diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre, conocido en física como DCL, va a ser sumamente importante que lo hagan, ya que este diagrama de cuerpo libre les va a indicar a medida que coloquen los cuadrantes cómo descomponer esos vectores fuerza, ¿verdad? Vean que esto ya se vuelve más un tema de análisis vectorial que un tema de física, ya que pues aquí ustedes tienen que saber cómo analizar componente con componente. O sea que aquí vaya, por ejemplo, imagínense que tuvieran el ángulo θk de W y entonces aquí tendrían WX, tendrían WY y entonces dirían, bueno, fuerzas en X, sería en X, vean la fuerza F, está aquí, WX más WX menos la fuerza de fricción. Ese sería su análisis de fuerzas en X. Esto sería su fuerza neta, ¿sí? En X. Y ahora si evaluaran las fuerzas en Y, pues tendrían a la fuerza normal que va para arriba, menos la componente en Y que va para abajo, ¿verdad? Y todo esto sería la fuerza neta en Y, ¿sí? Entonces, vean que lo importante del diagrama de cuerpo libre es identificar cuántas fuerzas tengo. Vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y estas 5 fuerzas que están representadas en el diagrama de cuerpo libre tienen que estar representadas en el análisis de las fuerzas netas tanto en X como en Y. O sea, ven que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea que si hay 5 fuerzas dibujadas en el diagrama de cuerpo libre, tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas distribuidas, obviamente, componente con componente, tanto en el análisis en X como en el análisis en Y. ¿Se entiende la importancia del diagrama de cuerpo libre? Bueno, o sea que yo, cuando revise su examen, yo voy a agarrar, así como les digo, voy a contar las fuerzas que dibujaron y voy a contar las fuerzas que colocaron en el análisis en X y Y. Veo que las hicieron bien, entonces ya tienen unos puntos asegurados, ¿verdad?
Pero si ustedes no hacen ni esto, no hacen ni esto, y ponen directo ya los resultados y todo eso, entonces les tengo que bajar puntos, ¿verdad? Porque no están siguiendo el protocolo del desarrollo del ejercicio. Vuelvo y les repito, primero tienen que hacer la identificación de la fuerza, que eso algunas veces hasta el mismo problema lo da. Pero luego de eso tienen que pasar al DCL. Y luego al DCL al planteamiento de las ecuaciones. Y luego de aquí es álgebra, ¿verdad? O sea, hacer ahí despejes o encontrar lo que nos estén pidiendo, ¿no? Pero este protocolo tiene que cumplirlo, ¿no? O sea, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Sí? Estamos. Solo una pregunta. El menos F minúscula, el de la derecha, en X. Ah, bueno, sí, aquí me equivoqué. Tienes razón. Aquí sería X positivo, X negativo. Entonces sería aquí más bien menos, menos, más. Ahí está bien ahora, ¿verdad? Listo, gracias. Sí, gracias a usted. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, todo claro. Bueno, entonces vean que hablar del peso es bastante sencillo. Obviamente tienen que entender, perdón, la diferencia entre, tienen que entender la diferencia entre masa y peso. Y pues creo que esto es bastante lógico. La masa nos dice acá que cuantifica o caracteriza la inercia de un cuerpo, o sea, cuánta materia tenemos. Y el peso, pues, la interacción de esa masa con el efecto gravitatorio del planeta en sí, ¿verdad? O sea que en teoría nosotros jóvenes, am, lo lo que mide la balanza, ¿verdad? En la cual nosotros nos pesamos es kilogramos fuerza, o sea, una masa interactuando con la gravedad del sitio, ¿verdad? Pero nosotros si nos fuéramos a otro planeta, donde la gravedad fuera más pequeña que la Tierra, entonces en teoría nosotros pesaríamos menos, ¿verdad? Pero una cosa es de que pesemos menos y otra cosa es de que perdamos masa. O sea, en otras palabras, la masa es constante y la masa va a ser la misma que ustedes se vayan a Júpiter o a Marte o a cualquier lugar que quieran irse del planeta o del universo, ustedes van a tener la misma masa. Lo único que va a depender y que va a variar es el peso, ¿verdad? Pero este cambia de acuerdo a la gravedad, ¿verdad? Obviamente nosotros si estamos en la Tierra, pues vamos a usar 9.8, ¿verdad? Pero si, vaya, un ejemplo, les pongo un ejercicio de alguien que está en la Luna, entonces el peso lo tiene que calcular en base a la gravedad de la Luna, ¿verdad? ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Se entiende la diferencia entre esas dos cosas, verdad? Entre masa y peso. Sí, genial. Bueno, aquí empieza a hablar un poco sobre el principio de superposición de fuerzas y pues aquí, jóvenes, esto es bastante parecido a lo que discutíamos en su momento con los vectores, con la suma de vectores. Y pues tratando de reforzar un poco eso, jóvenes, yo les he colocado ya en el campus virtual una actividad, ¿verdad? Una actividad referente al tema de la superposición de vectores, principalmente con la suma, que es esta representación que ven aquí. Y pues esta suma de vectores, jóvenes, es importante por el hecho de que, pues, bueno, a final de cuentas, todo este tema de fuerzas, se tiene que hacer este análisis vectorial, ¿verdad? Como pueden ver en el diagrama de cuerpo libre, ahí si se puede decir así, se, se secciona, ¿verdad? Y se separa en componentes todas las fuerzas y se analizan, ¿verdad? A partir de esas componentes. Entonces, igual, ¿verdad? Para sumar dos fuerzas, ustedes saben de que esta fuerza F, que la podríamos nombrar como una fuerza resultante, va a ser la suma de estas dos fuerzas, pero esta fuerza F1, yo la tengo que representar con sus respectivas componentes, ¿verdad? F1X a lo largo de X y F1Y a lo largo de Y. Igual F2. Yo F2 la tengo que representar como F2X más F2Y. Y pues a la hora de hacer la suma analítica de las fuerzas,
pues yo tengo que hacer F1X más F2X a lo largo de X unitario, más F1Y más F2Y a lo largo de Y unitario. Y de esa manera es la única que yo puedo encontrar esa fuerza resultante, ¿verdad? O sea, no es como que yo les voy a decir, jóvenes, fíjense que tengo F1 con 60 newton y tengo F2 con 30 newton y esta está a un ángulo de 30 y esta está a un ángulo de 60. Y yo les digo, encuéntrenme F1 más F2 y ustedes van a venir a decir, ok, F1 más F2, ingeniero, es 60 más 30 y esto da 90. Esto está malo. Van a sacar cero si hacen eso, ¿verdad? Ya que pues obviamente lo que tienen que hacer con esto es tomar la magnitud, tomar el ángulo, tomar la magnitud, tomar el ángulo y calcular sus componentes. O sea, calcular F1X, F1Y, aquí F2X, F2Y y hacer este proceso que estoy señalándoles aquí, ¿verdad? Y de esa manera es que se suman dos fuerzas. ¿Se entiende eso, Juan? Podría volver a repetir. Ok, esto, o sea, yo espero que ustedes ya hayan estudiado vectores, ¿verdad? Porque yo les advertí al inicio de la clase que esto ya lo tenía que manejar. Yo ya no voy a perder mucho tiempo en esto, ¿verdad? Pero, o sea, esto es 30 grados, 30 newton, el otro es 60 grados, 60 newton, y entonces el vector suma es esto. El vector suma es esto, ¿verdad? Pero ¿cómo se suman esto? Bueno, componente F1X, componente F2X, entonces sumo F1X más F2X y da la FRX, que en este caso esto de aquí sería FRX, la suma de esas componentes. Igual acá, ¿verdad? Acá tengo F1Y, acá tendría F2Y, y entonces esta de aquí sería FRY, que pues en teoría es la suma de la componente 1Y más la componente 2Y. Y así se representa el vector fuerza resultante, o sea, la fuerza que representa la suma de esas dos fuerzas F1 y F2. ¿Estamos? Listo, gracias. Sí, aquí tienen que practicar, jóvenes. Yo espero que ahorita ustedes, a este punto, ustedes ya hayan hecho al menos unos 30 ejercicios de ahí de suma de vectores, ya han hecho combinaciones de una fuerza que venga por acá, otra por acá, o una fuerza que venga por acá, o otra que venga por acá, fuerza resultante por aquí, ángulo teta R, o sea, todo eso ustedes ya lo tienen que practicar. Y por esa razón les dejé esa práctica de laboratorio. Bueno, no es una práctica de laboratorio, pero es esa aplicación que ya está en el campus y tienen que hacer esa tarea, ¿verdad? Y es en base a esto, o sea, quizás no habla de newtons la aplicación, pero ustedes le pueden dar la unidad que quieran, ¿verdad? Pueden ahí imaginarse qué es desplazamiento, o qué es velocidad, o qué fuerzas. Ustedes pueden imaginarse lo que quieran, pero ahí están las magnitudes y los ángulos para que ustedes hagan las pruebas con el Apple, ¿sí? Bien, vean que aquí nos habla, como les mencionaba, el diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre lo que anda buscando es aislar, ¿verdad? Estos cuerpos, perdón, esta fuerza del cuerpo. Y entonces, pues el diagrama de cuerpo libre de este sistema, pues sería la tensión por acá, la fuerza normal por acá, la otra fuerza vendría por aquí y FY para abajo, ¿no? Entonces, pues en base a eso, ustedes dirían, bueno, aquí iría TY, aquí iría TX, y entonces fuerzas en X sería TX menos F, y en Y sería TY más N menos FY. Y ahí tienen ustedes, a partir del diagrama, el análisis de las fuerzas en X y Y. Igual acá, ¿verdad? Si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de esto, entonces hacen el marco inclinado, tienen a FY por aquí, tienen a F, tienen otra F por acá, tienen a la fuerza normal, y entonces pues descomponen. Y FY, bueno, eh, FYX sería aquí, ¿verdad? Y FYY, ¿verdad? Y entonces en ese sentido tendrían el análisis en fuerzas en X, sería AF menos FYX, y en Y, pues tendrían a N menos,
Bueno, a F menos F, ¿verdad? F menos F menos F y X, y en Y sería N menos F y Y, ¿verdad? Y entonces ahí siempre, como les digo, tienen que contar las fuerzas, ¿verdad? Tienen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Igual acá, ¿verdad? Tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que estar las fuerzas que hayan dibujado en el diagrama, tiene que ser la cantidad de fuerzas que hayan colocado ustedes en X y Y. Obviamente colocarlas en la componente que les corresponde, ¿verdad? Si ustedes meten una fuerza que le correspondía a X y la meten a Y, se fue el ejercicio, ¿verdad? Está malo ya, ¿verdad? Así que mucho ojo con las fuerzas que van a poner en las componentes, ¿verdad? Bien, vean que aquí nos habla un poco de las aplicaciones de las partículas en equilibrio, pues ya sabemos que esta sumatoria de fuerzas pues se puede extender a estos dos escenarios, fuerzas en X, fuerzas en Y. Y pues aquí habría que ver, jóvenes, otro escenario que, y eso lo tiene que tener bien claro, ya que pues como les decía en las cuerdas no permiten esfuerzos de compresión, solamente de tensión. Ya sabemos cómo reaccionan, o sea, si nosotros tomamos una cuerda y le aplicamos una tensión, ya sabemos de qué responde en este sentido. Pero ¿qué pasaría si yo lo que tuviera fuera un elemento metálico, ¿verdad? Imaginen que esto fuera una viga metálica, ¿verdad? Entonces, obviamente una viga, jóvenes, sí permite esfuerzos de compresión, ¿verdad? Entonces, si los esfuerzos de compresión vinieran de esta manera, entonces la viga responde en este sentido, ante el evento de compresión, siempre cumpliendo la tercera ley, ¿verdad? De acción-reacción. Y estos jóvenes, con las vigas, permiten los dos esfuerzos, ¿verdad? Tanto a tensión como compresión. Y estas direcciones de las fuerzas jóvenes, para los que les toca llevar estática después de física 100, va a ser el pan de día a día, ¿verdad? Que pues cuando les toque hacer análisis con estructuras de puentes, algo así, ustedes van a tener que ir colocando estas flechitas para saber si la viga está en compresión, o está en tensión, o está en compresión, o está en tensión, ¿verdad? Y todo eso, después van a hacer análisis de nudos y pues entonces ya van a saber bien fácil para dónde va la fuerza. Aquí viene una, aquí viene la otra, aquí viene la otra, aquí viene la otra. Entonces ya hacen un DCL para ese punto. Este es el punto 1, entonces un DCL para el punto 1. Entonces ya vienen y trazan las fuerzas que están. Aquí viene una, aquí viene la otra, aquí viene la otra y aquí viene la otra. Y hacen el análisis de fuerza. En equilibrio, ¿verdad? Entonces ya ponen aquí fuerzas en X igual a 0, fuerzas en Y igual a 0 y pues ya saben qué fuerzas son las que están en X, sería esta y las componentes de esta y esta. Y en Y, pues igual, las componentes de esta y esta y la que está aquí abajo. ¿Estamos, jóvenes? ¿Se entiende esto de las partículas en equilibrio, verdad? Que pues obviamente se puede proyectar a escenarios un poco más complejos, pero en general es evaluar estas dos fuerzas, ¿verdad? Y eso es principalmente lo que se hace en elementos estáticos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, general. Bueno, cuando vayan a los cursos de estática, no dicen, no les enseñó nada a su profesor de física 100, no les dijo de que habían nodos, no les dijo nada de fuerza. De mí al menos no van a poder hablar. Bien, y por último, jóvenes, tenemos a las fuerzas de fricción. Y con las fuerzas de fricción, jóvenes, pues es un escenario bastante interesante, ya que pues las fuerzas de fricción surgen por el hecho de que exista una superficie rugosa. Eso es la principal característica, ¿verdad? Las fuerzas de fricción, si la superficie es lisa, mucho con eso, si el problema nos dice que la superficie es lisa, es porque no hay fricción. Y no tienen que ustedes analizar nada en el problema que tenga que ver con fricción. Pero si el problema viene y les dice que la superficie es rugosa, entonces sí hay fricción. ¿Me explico? Y ahí tienen que analizar la fuerza de fricción. Entonces, mucho con eso, ¿verdad? Que el problema lo va a decir. Y si no lo dice, pues indirectamente les va a decir de que sí lo tomen en cuenta. Les va a decir, bueno, tenemos una superficie cuyo coeficiente de fricción, entonces cuando ya les digan coeficiente de fricción o rugoso o
eso principalmente, entonces el análisis se tiene que hacer con fricción. ¿Sí? Bien, espero que tengan esos tips ahí como a la mano, ¿verdad? Bien, entonces nos dice acá que es una fuerza debido a la interacción de una superficie sobre un objeto cuando ésta tiende a moverse sobre ella. La dirección de esta fuerza es siempre opuesta al movimiento relativo. O con esto, opuesta al movimiento. O sea que si el objeto se mueve para abajo, la fuerza de fricción surge para arriba. Si el objeto se está moviendo a la izquierda, entonces la fuerza de fricción surge a la derecha. Si el objeto se mueve a la derecha, la fuerza de fricción surge a la izquierda. Mucho ojo con eso, jóvenes. Mucho ojo. O sea, la fuerza de fricción siempre va a reaccionar en contra del movimiento del objeto, ¿sí? Independientemente si está inclinado o horizontal, ¿verdad? Bien, entonces, si nos vamos a eso, obviamente la fricción viene de la superficie y como ustedes sabrán, hay una fuerza muy importante que relaciona al tema de la superficie, que es la fuerza normal. Y entonces, por esa razón, cuando nosotros definimos a la fuerza de fricción, vamos a estar muy pendientes de qué es lo que ocurre en el contacto superficie-superficie. Ven que aquí nos da una vista ampliada de lo que ocurre con un bloque y una superficie de piso. Y esto, jóvenes, es un acoplamiento, ¿no? Aquí está ocurriendo un acoplamiento de superficies. Y este acoplamiento de superficies, que obviamente nosotros no lo vemos, es lo que genera la primera fuerza de fricción que se habla en física, que es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática, jóvenes, el objeto no está en movimiento, o con eso, no está en movimiento. Y pues esta fuerza surge por el simple hecho de este acomodamiento, de este acoplamiento que tiene la superficie con el objeto. Entonces, por esa razón, si ustedes vienen y agarran un objeto, una caja, o una mesa, o una silla, tienen que aplicarle la fuerza correcta a ese objeto para poderlo poner en movimiento. Si ustedes, vaya, si ponen a un niño a tratar de empujar a una lavadora que viene en una caja, un niño chiquito no lo va a hacer, ¿verdad? Pero si ustedes vienen y aplican la fuerza correcta, a esa caja sí la van a poder mover. Entonces, en ese sentido, jóvenes, la fuerza de fricción estática es eso, esa fuerza que evita de que el objeto se mueva. Pero obviamente, si ustedes superan o igualan, ojo con eso, ustedes vienen y aplican una fuerza que sea igual o superior a la fuerza de esa, entonces esto va a generar movimiento, joven. Ustedes van a vencer esa fuerza de fricción estática. Y por esa razón, entonces, vean que la fuerza de fricción estática, como depende del peso, y para escenarios de objetos que están en contacto con la superficie, el peso se relaciona con la fuerza normal, entonces la fuerza de fricción estática, en definición, va a ser μs por n. Donde μs es el coeficiente de fricción estático, que así se le conoce, coeficiente de fricción estático, y n va a ser la fuerza normal, ¿no? O sea que ustedes para calcular la fuerza de fricción estática solo necesitan esas dos cosas, el coeficiente de fricción estático y la fuerza normal. De la misma manera, no significa que cuando ustedes han conseguido el movimiento es que el objeto ya no se va a poder, ya no interactúa con la superficie, todo lo contrario. Cuando el objeto entra en movimiento, entonces se deja a un lado la fricción estática y entra la fricción cinética, ¿verdad? Entonces aquí vean que aquí nos habla del coeficiente de fricción cinética que prácticamente se escribe igual que la fuerza de fricción estática, con la diferencia de que pues ahora el coeficiente de fricción que está ahí es un coeficiente de fricción cinético, ¿verdad? Entonces, esas son las dos ecuaciones que tienen que tener presente: Fs igual a μs por la normal, Fk, μk por la normal, y obviamente, jóvenes, y eso creo que a todos nos ha tocado sentirlo, ¿verdad? Cuando nos ponen a mover una caja, sabemos de que la caja algunas veces, bueno, suponiendo una superficie constante, ¿verdad? Una superficie de contacto constante. Hagan la prueba, ¿verdad? Intenten poner en movimiento un objeto y van a darse cuenta de que es más difícil ponerlo en movimiento que mantener el estado de movimiento de esa caja. Entonces, de ahí es donde viene esta ecuación, jóvenes, donde si uno va aplicando una serie de fuerzas,
Imagínense que la fuerza de fricción estática sea, qué sé yo, 15 newton, un ejemplo. Y viene un niño y el niño solo aplica una fuerza de 5 newton. Obviamente ese niño no va a ser capaz de poner en movimiento el objeto porque no llega a la fuerza de fricción estática que está generando el objeto sobre la superficie. Pero si ustedes vienen y aplican estos 15 newtons, ustedes vienen aquí ya como hombre o mujer, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Aplican esa fuerza de 15 newtons, entonces ustedes rompen el escenario de movimiento, entonces ustedes al romper ese escenario de movimiento, vean que la gráfica baja y entonces ahora ustedes con esa fuerza que han aplicado, fácilmente mantienen el movimiento porque el acoplamiento, jóvenes, ojo con eso, el acoplamiento baja cuando el objeto está en movimiento. Entonces, al bajar el acoplamiento, jóvenes, baja el coeficiente. Entonces, por esa razón, mu k es menor que mu s. Y por el hecho que mu k es menor que mu s, entonces, por esa razón, Fk, que es la fuerza de fricción, es menor que la fuerza de fricción cinética. Por esa reducción en el acoplamiento cuando ustedes ya tienen en movimiento el objeto. Y entonces, por esa razón, la fuerza de fricción cinética siempre va a ser más pequeña que la fuerza de fricción estática. ¿Se entiende esta gráfica y se entiende esto que les explico, jóvenes, del acoplamiento? Sí, ingeniero. Bien, entonces normalmente cuando hagamos ejercicio con fricción van a darse cuenta que nos va a aparecer un mu k que va a estar siempre mayor que mu s, pero estos valores, jóvenes, independientemente que esta sea mayor que la otra, siempre van a andar en valores entre 0 y 1. O sea que, ejemplo, mu k .6, mu s .8, mu s .5, mu k .3, ¿verdad? Pero siempre manteniendo este principio, pero siempre en el rango de 0 y 1. Y esto es por el hecho de que la fuerza de fricción, solo ya en casos muy, muy extremos, con una superficie sumamente rugosa, puede ser mayor la fuerza de fricción al peso. ¿Me explico? Pero si la fuerza normal, vaya, para una caja que está acá, peso para abajo, n para arriba, n es igual al peso, entonces en teoría la fuerza de fricción estática es mu s por w y Fk es mu k por w, ¿verdad? Entonces, si mu s es mayor que 1, entonces en teoría Fs sería mayor que el peso. Y esto solo se da en casos muy, muy extremos, ¿verdad? Con la superficie muy, muy rugosa. Pero para efectos de la física, nosotros siempre vamos a andar, de este curso, perdón, de física 100, siempre vamos a andar en este rango de 0 y 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, vean que aquí aparecen unos casos de acoplamientos, de cómo poder desglosar esta fuerza, pero no voy a ahondar ahorita en detalle con esto, ya que pues vamos a hacer ejercicios con poleas, y para eso pues vamos a retomar esto que está aquí y ahí pues vamos a explicar en su momento cómo funciona, pero no es nada extraordinario, es conceptos básicos que pues cuando hagamos el ejercicio lo vamos a resolver. Esto sería todo, jóvenes, con la teoría de fuerzas y pues ya entonces el lunes arrancaríamos con ejercicio, ¿verdad? Entonces, pues, también recordarles de que he subido ya las 3 tareas correspondientes a este primer parcial al campus y pues a trabajar, ¿verdad? Ahí les he colocado unas fechas posteriores a la fecha del examen para que no estén tan presionados, pero igual trabajenlas en esta semana, ¿verdad? Para que también les sirva de práctica para el examen. Si tienen dudas, igual me escriben, ¿verdad? De esas actividades que están ahí, ¿verdad? Ingeniero, ¿verdad que hay una que es para el jueves? Sí, pero es para el jueves 20, para el jueves después del examen. Jueves 23 creo que. Ah, ok, es que me parecía para el 16, me parece. No, tiene Está que ser para para el el jueves después del 16. examen. ¿Cómo dice Roja? Sí, sí está puesta para el 16, le digo. Yo acabo de revisar ahorita. Ah, bueno, entonces ya lo voy a corregir porque sí todas las tareas son para después del examen. Ahí seguramente me confundí, pero sí es para el 23. Ah, ok, gracias, ingeniero. Sí, de nada. Bueno, jóvenes, nos vemos el lunes entonces. Pasen feliz fin de semana.
Gracias, feliz fin de semana. Gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Cuídense, jóvenes.